Vamos a comenzar nuestra celebración eucarística hoy, sábado 17 de abril. Encomendamos al Señor la salud de nuestros hermanos Marco Antonio Cuevas y Teresa Hernández González. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Sandra Mendoza, Fernando Coquis, Lourdes Martínez, Alma Josaba, Graciela Camacho y por Luis Alberto Enríquez y Jesús Mier. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ya que nos concede nuestro Dios celebrar este misterio, este regalo que Cristo nos ha dejado con su muerte y resurrección, reconozcamos primero que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén
se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos permite mirar cómo va poco a poco esta palabra de Dios, como dice, dando fruto, es decir, cómo la fe en Jesucristo, cómo los discípulos de Jesucristo, los seguidores del crucificado resucitado, van creciendo en número. Este crecimiento trae consigo algunos retos, algunas situaciones especiales. Hay, como dice el texto sagrado, alguna queja acerca de que no se atienden de manera adecuada algunas cosas. Y entonces miramos por un lado el crecimiento y por otro lado las necesidades que empiezan a surgir en la iglesia. ¿Qué hacen los apóstoles? Primero convocan, dice, a la multitud de los discípulos. Los convocan. Segundo, ellos plantean la situación que está surgiendo en la comunidad. Y luego, después, les plantean
que ellos propongan para que aquella necesidad se pueda atender, propongan algunas personas. Así, la iglesia primitiva empieza a tener lo que más tarde, y ahora se habla mucho de esto, de los ministerios o de la ministerialidad, una palabra un poco extraña. Los ministerios en la iglesia, es decir, los servicios que se dan en la iglesia. De esta manera, los apóstoles responden, por un lado a los retos y por otro lado a la problemática, manteniendo un criterio muy claro. Es fundamental la oración y la escucha y la predicación de la palabra. Esto es fundamental para que justamente la caridad pueda atenderse de manera adecuada. Se atiende la caridad si se atiende de manera apropiada la oración y la predicación de la palabra. Aquí podemos mirar varias cosas, pero yo quiero detenerme solo en algunas de ellas. Lo primero es esto: en la iglesia hay muchas tareas, y estas tareas en esas hay prioridades: la oración, la escucha de la palabra, la predicación de la palabra, son como la raíz para que entonces pueda darse la caridad de manera ordenada. Segundo, necesitamos los ministerios en la iglesia. Y alguna vez he comentado, están los sacerdotes como ministros, los diáconos, pero hay otros ministros en la iglesia. Están los catequistas, por ejemplo, están los ministros extraordinarios de la comunión, y el Papa Francisco últimamente ha señalado la importancia que tienen lo que llamamos los ministerios de acólito y de lector, que hasta hace poco tiempo estaban, diríamos, confiados oficialmente, es decir, había una oración, un rito, digamos así, para poder conferir o confiar estos ministerios. El Papa ha señalado que esos ritos se pueden realizar y se pueden confiar de manera oficial estos ministerios a las mujeres también. Realmente las mujeres tienen una serie de ministerios en la iglesia y de servicios, por supuesto, ¿verdad? En el campo de la catequesis, como ministros extraordinarios de la comunión y en muchos otros servicios de la caridad. Queridos hermanos, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Iba cundiendo, iban aumentando los que creían en Jesucristo. Segundo, es fundamental que cuidemos la oración y la escucha de la palabra. De otra manera, la iglesia no puede construirse. Esto será garantía para que pueda realizarse la caridad. Y tercero, que estemos disponibles para los ministerios. Cuando se eligieron aquellos hombres que después llegaron a ser muy importantes para el servicio, para los servicios en la iglesia, que lo realicemos conforme, que la iglesia lo realice conforme al Espíritu lo suscita, y que las respuestas sean de manera generosa. Así nosotros podemos seguir ahora construyendo la iglesia, es decir, siguiendo a Jesucristo, escuchando su palabra y viviendo en la oración y sirviendo a los hermanos, por supuesto. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma
Oremos los unos por los otros al Señor. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños de nuestra comunidad que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias por un año más de vida que se le concede al Padre Marcos Rodríguez Hernández. Que el Señor le bendiga abundantemente, oremos. Te rogamos, Señor. Que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Luis Alberto Enríquez y Jesús Mier, oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Santifica, Señor, por tu piedad, estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor. Eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.